Can Yaman ha soltado una bomba. Un mensaje para Demet Özdemir que ha puesto a todo el mundo a investigar, y te digo una cosa, esto no es lo que parece a simple vista. Prepárense porque la razón detrás de esto es, de infarto. ¿Se acuerdan de que hace poquito Can Yaman le mandó un mensaje a Demet Özdemir? Bueno, pues todos pensamos, ay, qué bonito, qué buena onda, siguen siendo amigos. Pero si creíste eso, olvídate. Yo estuve investigando, metiendo las narices donde no me llaman, y te juro que lo que hay detrás de ese mensajito, es pura dinamita. Para ser honestos, al principio yo también me fui con la corriente. Me alegro por ti por aquí, que te vaya genial por allá. Pero luego me puse a pensar. Estos dos, Can y Demet, tuvieron una relación que fue portada de todas las revistas, ¿recuerdan? Fue un boom, y cuando terminaron, ¡zas! Se esfumaron, nada de amistades públicas, nada de somos grandes amigos. Entonces, ¿por qué ahora este mensaje? Aquí es donde viene lo bueno. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está jugando una partida de ajedrez, y Demet es una pieza clave. No digo que sea malo, Pero hay una estrategia aquí. Piensen en el momento. Can Yaman está lanzando su nueva serie internacional, está en pleno lanzamiento, necesita que se hable de él, que su nombre resuene. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mencionar a su ex más famosa, verdad? Muchos dicen que es un gesto de madurez, de querer dejar el pasado atrás. Pero yo sospecho algo más turbio, algo más, salseo puro. Imaginen que este mensaje no es solo un mensaje. Imaginen que es un guiño. Un guiño para qué, se preguntarán ustedes. Pues para reavivar la llama, pero no necesariamente la romántica. Quizás es para que la gente hable de ellos dos juntos de nuevo, para que los fans nostálgicos se emocionen, para que las redes sociales exploten. Es como decir, oigan, todavía existimos y todavía tenemos química, Y hablemos claro, ¿creen que es casualidad que justo ahora, con el bombazo de su nueva serie internacional, se acuerde de Demet? Yo no me lo creo. Esto tiene más miga que un pastel de los de verdad. Esto huele a marketing, a estrategia, a hacer ruido. Y lo más interesante es cómo reacciona ella. Demet Özdemir es una actriz que va para arriba, está en otro momento de su carrera, muy consolidada. ¿Le conviene esta mención? Pues depende de cómo lo maneje ella. Mucha gente se imagina que Can todavía tiene sentimientos por Demet, y que este mensaje es una forma de intentar acercarse. Pero siendo sinceros, Can Yaman sabe perfectamente lo que hace. Él es un profesional, un tipo con mucha ambición. Y si ha mandado ese mensaje, es porque le beneficia de alguna manera. Quizás es una forma de crear una pequeña polémica que luego se disipe, o quizás es para demostrar que él es un hombre tranquilo y que no guarda rencor. Pero de verdad, piensen en la reacción. La reacción de los fans, la reacción de la prensa, la reacción de los otros actores que quizás están trabajando con él. Todo esto genera tráfico, genera interés. Y el interés para una figura como Can Yaman es oro puro en estos momentos. Para mí, este mensaje es una jugada maestra. Es como si estuviera diciendo, sí, soy el galán internacional, tengo mi nueva serie espectacular, pero además recuerden quién fue mi pareja y el impacto que tuvimos juntos. Es una forma de mantener su imagen pública en lo más alto, de que su nombre siga sonando con fuerza en todos los círculos. Y la pregunta del millón es, ¿qué piensa Demet de todo esto? ¿Le molesta que la involucren en esto? ¿O quizás se lo toma con humor? Porque ella es muy inteligente y sabe perfectamente cómo funciona este mundo del espectáculo. No creo que se tome esto como una simple muestra de afecto. Seguro que ha captado la indirecta, la estrategia. Así que, dejando de lado las teorías románticas, mi conclusión es clara, Can Yaman ha mandado ese mensaje porque le convenía estratégicamente. Ha querido generar ruido, mantener su nombre en la conversación, y quién sabe, quizás hasta darle un empujoncito a su propia fama justo antes de lanzar su proyecto más importante. Ahora la pregunta para ustedes, que son los que tienen la última palabra en esto del salseo. ¿Creéis que Can Yaman simplemente quiere ser amigo de Demet, o que esto es una estrategia calculada para su nueva serie?